el distanciamiento social y las consecuencias que estamos todos viviendo y los impactos en nuestra actividad diaria han cambiado radicalmente la manera de algunas actividades que nosotros realizamos y en particular a los que nos dedicamos a los sistemas de gestión, particularmente en el tema de la auditoría. Veamos entonces cuál es el cambio y el nuevo paradigma para realizar las auditorías remotas. Si es tu primera vez en este canal, bienvenido. Mi nombre es José Óscar Álvarez de la Cuadra López. Soy mexicano, tengo 52 años de edad, soy ingeniero industrial y de sistemas, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Cuento con un posgrado en calidad total en ingeniería industrial, otorgado por la Asociación Tecnocooperativa de Kitakyushu, Japón, en el año 92. Cuento con un libro publicado llamado Nos urge certificarnos en ISO 9000 y un próximo libro que pendiente en publicarse, que se llama Ya nos certificamos, ¿ahora qué sigue? Soy consultor, instructor, como comentaba, en sistemas de gestión, responsable social y auditor certificado por NICE y auditor líder en las normas 14001 y 45001 por Exemplar Global. He asesorado a diversas organizaciones, he sido conferencista invitado por la entidad mexicana de acreditación, por el Centro Mexicano para la Filantropía, para la Universidad del Valle de México, la Asociación Colombiana de Ingenieros Consultores, entre otras, y tengo el orgullo de dirigir y ser consultor de nuestra empresa, Grupo Crasa y Asociados, y sean bienvenidos a esta sesión que esperemos sea de provecho para todos ustedes. Gracias. El contenido de la presentación del día de hoy será definir qué es una auditoría remota y cuáles son las guías de apoyo o las directrices o recomendaciones que se han publicado para tal fin y que algunas de ellas ya llevan tiempo publicadas. Cómo se lleva a cabo la ejecución de la auditoría remota acorde al grupo de prácticas de auditoría ISO 9001 y llevaremos a cabo una recapitulación con las lecciones aprendidas y las conclusiones de lo que se está volviendo la nueva forma de cómo auditar en el contexto actual en el que nos encontramos. Documentos de soporte, donde tenemos nosotros la base sobre lo que vamos a estar platicando en los próximos minutos. Nos tenemos que basar principalmente en nuestra norma ya conocida de todos, la 19011-2018, y en particular en lo que es su anexo A.1. ¿Sí? Vamos a ver otro de los anexos, ya particularmente aterrizando el tema de la auditoría remota, pero en el anexo A.1 se manejan los métodos de auditoría. Otra guía de la IAF. La IAF es el Foro Internacional de Acreditación y este es un documento que emite guías particularmente en todo lo relacionado con el tema de la evaluación de la conformidad. Entonces ahí se establece esta guía que se llama Principios sobre Evaluación Remota, que esta guía, si estuvieran ustedes interesados, se las puedo hacer llegar o la pueden ustedes descargar ahí directamente en esa liga que está ahí presente. En este término tenemos documento mandatorio. Estos documentos mandatorios, o de sus siglas en inglés Mandatory Document, que pertenecen a la IAF, documentos que utilizan mucho las certificadoras. Quiero hacer énfasis de que la plática que estamos manejando ahora no está bajo el contexto de una auditoría de tercera parte, sino de una auditoría de primera y de segunda parte. Y este documento, la guía MD4, está destinado al documento mandatorio para el uso de tecnología de comunicación e información para propósitos de auditoría y evaluación. Entonces, este es un documento que particularmente es de utilización o de uso por parte de organismos certificadores, no tanto para auditorías de primera o segunda parte. Sin embargo, puede ser interesante para aquellos que estamos tanto en las auditorías de primera parte o las de segunda parte por las exigencias que este documento tiene con relación a esta guía que vamos a estar revisando. Y luego pues tenemos la guía del grupo de prácticas de auditoría sobre auditorías remotas, que es una guía que al final se las voy a compartir. Por el momento está en idioma inglés, está en borrador, aunque no les gusta mucho al grupo de prácticas de auditoría que le digan que su guía está en borrador, así está, e incluso les dan a ustedes la oportunidad de que si hay alguna parte que consideren que se pueda mejorar, hay la posibilidad de mandarles comentarios
para mejorar este documento, en el cual pues estará como tal, como emergente, hasta finales del mes de junio próximo, ¿sí? Es un documento que está establecido de esa manera. Revisemos también el futuro de las auditorías. El beneficio de una auditoría remota es de que una vez implementadas, podemos obtener como beneficio el acortamiento de distancias y la reducción de tiempos de viaje y costos. Esto es particularmente cuando hablamos de una auditoría multisitio o de sitios que se encuentran dispersos geográficamente. Consecuentemente, esta modalidad nos va a llevar a la reducción de impactos ambientales. La flexibilidad también para el logro de los objetivos de la auditoría y a su vez con esta modalidad va a ser factible el de que aumentemos tanto tamaño como calidad en el muestreo, cuando muchas veces esto no es posible por restricciones de tiempo o por otra serie de factores presentes cuando estamos llevando a cabo la auditoría en forma presencial. Bueno, entonces, quiero recordarles a ustedes de una serie de documentos que en su momento en los cursos de auditores se han manejado mucho, que es este grupo informal que se llama el Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001. Informal porque todas las guías que está manejando complementan a lo que se está manejando en ISO 19011. Son guías que presentan consejo sobre algunos temas que pueden resultar de dificultad para los auditores. Entonces, este grupo surgió en el 2002, cuando precisamente nace la norma 19011 como una iniciativa conjunta entre el Comité Técnico 176 y la IAF, con propósito de asistir al ejercicio de auditorías, ¿sí? Hay algunas de ellas, no todas, que ya se tradujeron al español, y la traducción al español no es una traducción, podríamos decir, oficial, sino que es de un organismo colombiano que se ofreció a hacerlas, aunque son muy pocos los documentos que llegaron a traducir. ¿Okay? Bueno, perdón. Ok, esta es la guía sobre la cual vamos a estar basando la presentación, que al final de la misma se las voy a compartir con todo gusto, ¿sí? Entonces, ¿es viable la auditoría remota? ¿Sí? Hay que recordar que esto, como les decía a ustedes, ya estaba considerado tanto en la 19011 como en la guía, la 12 que estábamos mencionando, y vamos a ver qué es lo que nos dice la norma en ese tenor, que aquí dice que el gestor del programa de auditoría debe seleccionar y determinar los métodos para llevar a cabo la auditoría de manera eficaz y eficiente, dependiendo de los objetivos y el alcance y los criterios de auditoría definidos. Las auditorías pueden llevarse a cabo en el sitio, remotamente o como una combinación, ¿sí? Y el uso de estos métodos debería de estar adecuadamente equilibrado, basándose, entre otros, en la consideración de riesgos y oportunidades asociados. Entonces, nos puede dar aquí la factibilidad de que totalmente la auditoría la podamos hacer en medio remoto, o podría llegar a ser de que ustedes, después de este análisis o evaluación de riesgos, perdón, determinaran qué procesos o qué actividades sí es factible que se puedan hacer en vía remota, o cuáles de ellas pudieran llegarse a manejar en forma combinada, una parte remota y otra parte presencialmente. Pero estos métodos debería de considerar también los riesgos y oportunidades asociados que vamos a ver más adelante. Estos son los métodos de auditoría. La ubicación del auditor a distancia, ¿sí? En los cuales podemos realizar entrevistas, observar el trabajo realizado con un guía a distancia, completar listas de verificación y cuestionarios y revisar los documentos con la participación del auditado, ¿sí? Y por otro lado, puede ser la revisión de los documentos, registros, observar el trabajo desempeñado a través de medios de vigilancia, considerar los requisitos sociales y legales y analizar los datos, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí está contemplado de que se pueda llevar a cabo a distancia, como nos lo está indicando aquí la norma. Ahora, tenemos que distinguir nosotros lo que es auditoría virtual contra la auditoría remota, ¿sí? La auditoría virtual es cuando el entorno en el que se hace, por ejemplo, que no hay seres humanos en la actividad que ustedes están auditando. Digamos que van a hacer la auditoría de algún sitio que se maneja de comercio electrónico, por ejemplo.
En cambio, la auditoría remota sí hay una interacción con, con las personas, simplemente que la ubicación tanto del auditor como del auditado no necesariamente es en el mismo sitio. Entonces sí conviene de que se distinga la auditoría remota, como dijimos, que es cuando no es posible realizar la auditoría cara a cara, contra una auditoría virtual, que son actividades de auditoría realizadas en un entorno virtual. Esto es, como puede ser, por ejemplo, en comercio electrónico. Ahora, ¿qué es una auditoría remota? La auditoría remota se va a referir al uso, este es un término nuevo, se refiere al uso de tecnologías de información y comunicación, esto es lo que significa el TIC, para recopilar información, interpretar un auditado, etcétera, cuando los métodos cara a cara no son posibles o deseados. Ahora, esto está referido en el anexo 16 de ISO 19011. Entonces, tiene que contar con habilidades técnicas para usar los equipos electrónicos apropiados y otras tecnologías durante la auditoría. Tiene que tener experiencia en facilitar reuniones virtualmente para realizar la auditoría de forma remota, ¿sí? Entonces, al llevar a cabo la reunión de apertura o la auditoría virtual, el auditor debería tener en consideración los riesgos asociados con la auditoría remota, el utilizar también referencias o para asignar información electrónica y facilitar la prevención de interferencias e interrupciones en la señal por ruidos de fondo, el pedir permiso por adelantado en caso de que fuese requerido hacer de los famosos screenshots o los pantallazos o cualquier tipo de grabación, y la consideración de cuestiones de confidencialidad y seguridad, y asegurar también la confidencialidad y la privacidad durante las pausas en la auditoría, por ejemplo, silenciando los micrófonos y pausando las cámaras. Entonces, esta parte del anexo A16 de la 19.000. Entonces, ¿cuándo es necesaria una auditoría remota? Aquí vemos, imagínense de que van a auditar aquí, por ejemplo, estos generadores eólicos, en las cuales pues no es posible que un auditor vaya a subirse hasta acá. Entonces podría necesitarse a lo mejor la necesidad de una TIC, una tecnología de información y comunicación, como pudiera llegar a ser un dron, o empresas como por ejemplo estas que son fabricantes de explosivos, donde por la seguridad e integridad del auditor no se puede hacer. Eso estaba considerado en la guía cuando se escribió, pero ahora por la situación de la pandemia que estamos viviendo, se vuelve necesario considerar el ejercicio de auditoría remota. En el futuro de las auditorías, ¿qué vamos a hacer con la auditoría remota? Vamos a cortar distancias. Si, por ejemplo, alguno de ustedes en algún momento o está incapacitado, alguna situación donde se pueda llegar a requerir o no se pueda, en todo caso, reprogramar la auditoría de alguna persona, alguna actividad en particular, podemos hacer el uso de esta modalidad de auditoría con la reducción de tiempos de viaje y costos, reducción de impactos ambientales y flexibilidad para el logro de los objetivos de auditoría, y a su vez, como lo vamos a hacer de manera remota, nos facilita o nos llega a facultar para que aumentemos el tamaño y la calidad en el muestreo. Esto es, que puede darse el caso de que en la auditoría remota nos pueda llevar incluso un poquito más de tiempo del que normalmente considerábamos en la auditoría presencial por esta intensidad de muestreo que nosotros vamos a llevar a cabo. Ahora, el abordaje de una auditoría remota, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que partir desde nuestros programas de auditorías, la auditoría que estamos viendo nosotros, que es de primera parte, ¿sí? Por otro lado, pues ya se vería el tema de las auditorías de certificación. No va a ser el caso de ustedes, porque quizás ya aparece entonces ya las situaciones de la contingencia, pues ya se hayan levantado completamente. ¿Qué tan factible es que hagamos nuestra auditoría en forma remota, que es el ejercicio de evaluación de riesgos que se va a hacer más adelante, y los temas de confidencialidad específicamente por lo que habíamos mencionado, por ejemplo, si es válido el tomar estos screenshots, el poder compartir estos documentos, tener esta provisión de no acceder a información que pudiera llegar a ser sensible, hasta lo que es la planeación de la auditoría y la realización de la auditoría como tal. Bueno, entonces, vamos a empezar con el tema muy importante en las auditorías remotas, que es la factibilidad de que podamos hacer la auditoría remota. ¿Qué quiere decir esto? No todos o no todas las organizaciones pueden llegar a tener la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo este ejercicio.
¿Por qué razón? Porque no todas las empresas podrían tener acceso a un cierto tipo de tecnologías que nos puedan facilitar este ejercicio. Entonces, tenemos que ver primero que contemos con la tecnología y en segundo lugar, tenemos que desarrollar nuevas competencias o nuevas habilidades en los auditores, en el grupo, nuestro pool o nuestro grupo de auditores que ya tenemos, ¿sí? Entonces, podemos tener dos tipos de auditorías remotas. Uno que pudiera ser la auditoría remota en sitio. Tenemos dos casos, por ejemplo, la auditoría remota en sitio y la auditoría remota fuera del sitio. Por ejemplo, en el primer caso, podría tratarse que algún auditor esté físicamente dentro de la organización y que el auditado, por ejemplo, pudiera estar en una ubicación remota o en caso contrario, la auditoría remota fuera del sitio implicaría de que tanto auditados como auditor pudieran estar ubicados físicamente fuera del sitio. O en el caso, por ejemplo, de las auditorías multisitio que se pudieran llegar a presentar, en donde no necesariamente el auditor se va a encontrar en el sitio y pudiera estar en otra ubicación remota que no necesariamente fuera dentro de la organización. Ahora, la factibilidad de una auditoría remota empleando las TICs, nuevamente el TIC es el acrónimo de Tecnologías de la Información y Comunicación, debe considerarse desde el programa de auditoría, ¿sí? Tenemos también los temas de confidencialidad, el prevenir mayor acceso a información documentada que en la auditoría cara a cara y reforzar, no, obviamente, la confianza en ambas partes y cómo se va a compartir la documentación. Entonces, si se van a compartir documentos fuera del ejercicio de auditoría o cuando el auditado no necesariamente está presente cuando se está haciendo esta evaluación de la documentación, si pudiera considerarse algunas situaciones sensibles que se pudieran llegar a presentar. Vamos a entrar al tema que es el corazón de todo esto, que son las herramientas, las TICs, que es cuando la auditoría o evaluación se realiza a través de herramientas tecnológicas de conferencia web. Se recomienda que auditor y auditado usen las funcionalidades de pantalla de uso compartido y de cámara web. Y esto reduce la cantidad de datos e información que debe transferirse entre el auditor y el auditado. Necesariamente cuando vamos a hacer esta evaluación, se tiene que conocer y se tiene que tener un uso, podríamos decir, aceptable, cuando menos, de las funciones básicas de aquellas TICs o de aquella plataforma sobre la cual nosotros vayamos a hacer el ejercicio de auditoría. Bien, entonces, dentro de la guía presente que les menciono del grupo de prácticas de auditoría, nos está hablando de una evaluación de riesgos, ¿sí? En la guía ya nos está dando como que unas generalidades de algunos riesgos que se pueden llegar a presentar con relación a cada uno de estos aspectos que estamos viendo aquí. Por ejemplo, se pueden hablar de riesgos de confidencialidad, seguridad y protección de datos, lo que en acrónimo le llaman el CSPD, riesgos relacionados con el uso propiamente de las TICs que se vayan a utilizar, riesgos relacionados con el personal en la organización, ¿sí? Hacia las operaciones propiamente, qué tan compleja viene siendo la organización o el tipo de auditoría que se va a realizar. Ahorita estamos hablando de una auditoría 9001 y que tenemos de gane una de las oportunidades que también sería bueno ahí resaltarla, es del que finalmente ustedes ya tienen un conocimiento muy amplio de las operaciones o ya hay una familiaridad con las operaciones que se van a auditar, ¿sí? Que es muy diferente a cuando un auditor de tercera parte va a llegar a una empresa nueva que tiene que haber pasado por una revisión documental y que no sabe a lo que se va a enfrentar al momento en que tengamos presente la auditoría. Entonces, nuestra evaluación de riesgos va a ser mucho más completa con la calidad y cantidad de información que tengamos relacionado sobre ese conocimiento que nosotros tengamos del objeto que nosotros vamos a auditar finalmente, ¿sí? Las conclusiones también pueden tener riesgos relacionados con estas conclusiones en cuanto a la veracidad o a la confiabilidad de esas conclusiones a las que nosotros estemos llegando como auditores, si es que el ejercicio de auditoría se llevó a cabo siguiendo todos estos pasos y estas situaciones. Y finalmente, de que todos estos riesgos que se pudieran llegar a determinar, analizar
y finalmente dar tratamiento, que sean validados con el gestor del programa de auditorías, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los diversos temas que se pueden presentar. Recientemente, en el plan de la auditoría que ustedes ya generaron, se consideraron o se sometieron a consideración de ustedes algunos riesgos, parte basados en esta guía, parte ya de mi experiencia, que ya lo viví como auditor en una auditoría remota, para que ustedes pudieran en todo caso considerar o incluso determinar nuevos riesgos que quizá dentro de esa lista nosotros no los tengamos considerados. Entonces, si se acuerdan ustedes, otra vez, regresando al pensamiento basado en riesgos, podríamos nosotros enlistar 10, 50, hasta 100 riesgos, hasta las situaciones más inimaginables que nos pudiéramos llegar a enfrentar. Pero acuérdense que este ejercicio de evaluación de riesgos se va a basar en que nos quedemos con aquellos riesgos que pudieran ser más críticos y de esta manera que nosotros establezcamos aquellas acciones para poderlos mitigar y reducir el impacto. ¿Y este impacto hacia qué va a ser? Hacia el logro del objetivo que ustedes van a tener al realizar su auditoría interna, que es el verificar que su sistema se ha mantenido, que su sistema se ha mejorado y que finalmente sigue cumpliendo con las disposiciones planificadas. Ahora, vamos a ver entonces qué riesgos y oportunidades podríamos llegar nosotros a identificar de los más comunes que pueden llegar a presentarse en la realización de una auditoría. Creo que el riesgo más obvio que se nos pueda llegar a presentar, pues es con relación a la conexión de Internet. ¿Qué tal si en la organización tenemos lo último en banda ancha, tenemos lo último en conexión, pero si en alguna de los domicilios donde van a estar los auditores no contamos con ese mismo ancho de banda, no tenemos con esa misma calidad en la conexión, entonces ahí va a haber un problema, interrupciones en la comunicación y obviamente retrasos y pues obviamente se va a ver impactada la fluidez con la cual nosotros vayamos a llevar a cabo nuestro ejercicio de auditoría. Otra parte que nos puede llegar a afectar muy fuertemente, y este es un riesgo alto, es qué tan familiarizados están los auditores con las TIC. Ese es otro nuevo tema que se tiene que atender necesariamente antes de que se vaya a hacer la auditoría. Otra situación son los fallos que puede haber en las plataformas que ya lo tienen en la nube. ¿Y qué tal si de repente ese día pasó algo con los servidores, no se pudo acceder a la documentación, que toda la documentación la hayan tenido en ese medio y ya no se pudo hacer la evaluación de la documentación? Entonces son ejemplos de algunos riesgos que se pueden llegar a considerar. Por otro lado, las oportunidades que vemos aquí, pues es la facilidad en generar el informe al contar con evidencia digital. Al tener la evidencia digital, pues nos apoya muchísimo más rápido poder generar el informe y también con esa capacidad que tengamos de acceder a manuales, a procedimientos y a toda la información documentada que se pueda llegar a tener. Otro caso que se puede dar, pues, es el acceso por video, la utilización de drones para algún tipo de operación o área que fuera de acceso difícil o que pudiera comprometer la seguridad del auditor. Y también otra oportunidad que tenemos es la familiaridad del equipo auditor en auditorías previas con lo que ya se pudo haber auditado en esas situaciones. ¿Qué debemos de tener mucho cuidado? La auditoría remota exige más tiempo en su planeación. Cuando lo hacíamos de manera presencial, pues era tan sencillo quizás como únicamente adecuar lo que son los procesos, los auditores, los auditados, la fecha de la auditoría y salió el plan de auditoría. En esta situación tenemos que tener mucho cuidado de evaluar y documentar la viabilidad y los riesgos con los auditados, determinar cómo se usarán y cómo se emplearán tecnologías de información y comunicación, que se puedan hacer pruebas previas de la plataforma y asegurar el manejo de las plataformas, no nada más por ustedes como auditores, sino a sus auditados. Entonces, el tema aquí no es únicamente que los auditores tengan ese desarrollo de esta nueva competencia, sino también a los auditados. Ahora, vamos a ver de las actividades de auditoría, cómo se aterriza o cómo tiene lugar esa interacción remota que se pueda llegar a manejar. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con juntas de apertura, de cierre, de revisión del plan de auditoría, de dar a lo mejor un pequeño resumen
a los auditados de los hallazgos principales que se hayan llegado a detectar en el transcurso del día. O las juntas intermedias, por ejemplo, con Teams podría hacerse el grupo de los auditores que pudieran llegar a tener una reunión, ya sea preliminar del primer día o la reunión que ustedes van a tener en la cual el líder en conjunto con ustedes pues van a empezar a redactar las no conformidades y se va a empezar a integrar el informe propiamente de auditoría. Entonces, esto pues va a ser con la llamada o la videoconferencia. Todo lo que es la actividad de auditoría relacionada con el examen de los procesos, el examen de actividades y el examen del personal. Y es aquí donde tenemos que corroborar o tenemos que verificar qué tan viable puede llegar a ser esto. Entonces, puede ser videoconferencia, compartiendo pantalla en tiempo real, la revisión asíncrona de documentos o registros, esto es de que les manden los documentos y que no necesariamente ustedes estén, el auditado esté presente cuando ustedes estén revisando los documentos, y el acceso a monitoreo de sitios vía video. Hay otras situaciones particulares o puede ver la participación de expertos, la videoconferencia compartiendo pantalla en tiempo real o la revisión asíncrona de documentos o registros, ¿sí? La conducción de la auditoría, ¿cómo la vamos a llevar a cabo? Podemos tener aquí la aplicabilidad de protocolos para reuniones de apertura y de cierre. O sea, finalmente la reunión va a ser remota. La reunión, pues, poco a poco, pues, se pueden ir incorporando lo que viene siendo el personal o los asistentes, así como lo estamos haciendo en esta reunión. Por otro lado, se están manejando actualmente con muchas organizaciones, que es los registros de asistencia electrónica, usando mucho documentos como Google Forms, en donde se genera el formato, se le manda a la liga a los participantes para que en forma electrónica se vayan anotando y va llegando este registro sin necesidad de que se tenga que estar pasando la lista como en las reuniones presenciales. La recopilación de evidencia mediante las distintas tecnologías de información y comunicación que se puedan llegar a utilizar. Hay algunos casos en donde pudiera llegarse a requerir el escaneo de ciertas evidencias y cuidar también de que las evidencias que se manden, ya sea por fotografía, que se mande por vía WhatsApp o que se escaneen y se manden por ese medio, el aseguramiento de que se les está enviando información legible. Por otro lado, también tomar en consideración el uso de plataformas de sistemas documentales que pueda haber, donde ya se tienen aquellos repositorios de documentación o ERPs u otras aplicaciones a las cuales ustedes pudieran tener que acceder en forma remota para que pudieran elegir en todo caso las muestras o establecer el muestreo. Hay que considerar, es muy importante considerar dentro de la sucesión de actividades que tengan o de procesos que ustedes van a estar auditando, pues los descansos correspondientes, a lo mejor una media mañana, el descanso para tomar la hora de los alimentos, un descanso quizás en media tarde, dependiendo de cómo vaya fluyendo la auditoría, cómo se vaya dando y si no nos encontramos con cualquiera de las situaciones que nosotros identificamos previamente como riesgo. Ahora, de las conclusiones de auditoría, nuestro informe de auditoría debe de clarificar el nivel del uso de las tecnologías que se utilizaron, su uso eficaz, los procesos auditados vía remota. Debemos de tener el líder del equipo auditor, esa funcionalidad, que se comparta pantalla para que se pueda, en todo caso, compartir el informe. Y acabando el ejercicio, esto es muy importante, las lecciones aprendidas. ¿Qué nos salió bien? ¿Qué nos salió mal durante el ejercicio de auditoría? Porque finalmente esto va a ser una retroalimentación sobre cómo se comportaron estas tecnologías, esta oportunidad también de que volvamos a retornar a los riesgos que identifiquemos, los actualicemos y en consecuencia aprendamos de las lecciones que nos pudo haber enseñado nuestro primer ejercicio de auditoría remota, ¿sí? Y bueno, aquí la clave, antes de lanzarnos a hacer la auditoría remota, debemos de asignar más tiempo de lo que hacíamos, nuevamente lo resalto, debemos de asignar más tiempo para la planificación de la auditoría, debemos de asignar más tiempo en revisar esos riesgos que se pudieran llegar a identificar, de evaluarlos y no de quedarnos nada más con, pues estos son los riesgos que estamos identificando, sino cuáles serían estas medidas para mitigarlos
y para asegurar de que vamos a cumplir con el objetivo de nuestra auditoría. Entonces, como lecciones aprendidas y conclusiones, ¿y qué les puedo yo compartir de lo que ya se vivió y de lo que estoy viendo que se está viviendo en otras organizaciones? Y es la necesidad de actualizar o revisar el procedimiento para considerar esta nueva modalidad de auditoría que se va a manejar y consecuentemente también adecuar el programa de auditoría. Como lecciones aprendidas, hemos visto de que la auditoría remota es perfectamente factible en la medida de que nosotros hayamos analizado previamente la factibilidad, el conocimiento que tengamos de las actividades auditadas y considerar también la factibilidad de que algunas actividades puedan auditarse en este medio. Hay empresas que definitivamente sí han hecho una combinación virtuosa entre la auditoría remota con la auditoría presencial. Es posible en forma fraccionada, quizás, auditar una parte de manera remota si es que hicimos este análisis de factibilidad y únicamente completar lo que viene siendo la auditoría presencial con aquellas actividades que se haya comprobado que no es factible auditarlas fuera del sitio. Otra recomendación que se puede hacer dentro de la planificación, algunos auditores lo han estilado de que se genere una lista de verificación con aquellos puntos específicos para ya ir más, de una manera más dirigida hacia la auditoría y se les puede enviar previamente a los auditados para que lo contesten. Y al momento en llegar a la auditoría, a ver, del cuestionario, por favor, enséñame ejemplos de esto, enséñame ejemplos de esto, enséñame ejemplos de esto, ya únicamente para que con esa lista de verificación y con lo que pueden haber contestado, ustedes ya lo verifiquen directamente con ellos. Y es otra forma en que les puede ayudar a agilizar también lo que viene siendo el ejercicio, ¿sí? Hemos llegado a la conclusión de este video. Esperemos que la información les haya sido de interés y de utilidad. A continuación están mis datos de contacto. Les agradeceremos nos puedan dejar un comentario, un like y, si es posible, suscribirse al canal para que estén enterados de este y nuevos videos que estaremos subiendo en los próximos días sobre materias relacionadas. Agradecemos nuevamente su atención.